Estamos el día de hoy en la entrevista con Arturo Castorena. Así es, tanto gusto. Arturo Castorena ya nos platicará toda su vida, pero lo presentamos por lo pronto como ganadero de la ganadería de Castorena. Arturo, pues platícanos tu vida. A ver, acuérdate más o menos desde cuando estabas chico. ¿Qué nos puedes platicar de tu vida? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tomar principalmente a la ganadería, que es de lo que se trata, ¿no? Así es. Tomar en Somos taurinos. Sí, no, ándale. Principalmente tomar en cuenta la ganadería, que es el motivo, y ver el futuro, la situación actual, el futuro y problemas de la ganadería. Así es. Principalmente de la fiesta del toro. De toda la fiesta, porque la fiesta del esto toro. es un programa netamente taurino, pero que está como muy bien sustentado en la historia de ustedes, los protagonistas, porque ustedes, y cuando digo usted no solamente es Arturo, yo sé que es Arturo, su papá, sus hermanos, que ya no lo platicarás, pero por lo pronto vamos a hablar de Arturo, de su niñez. A ver, platícanos, Arturo. Bueno, ha recorrido como cualquier otra, con ilusiones de principalmente estudiar, y las limitaciones que teníamos nosotros principalmente en Rincón, más que en Aguascalientes, ¿no? En Rincón, como conocimiento de ustedes, no había preparatoria. Hicimos la primaria, hicimos la secundaria, hasta ese fue el tiempo que estuvimos en Rincón. La preparatoria vocacional, que fue el caso de nosotros, tuvimos que ir a hacer a la Ciudad de México. Imagínate, si éramos provincianos en Aguascalientes, imagínate ese ranchero en México, cuando éramos rancheros provincianos en Aguascalientes, ahora imagínate la Ciudad de México. Tuvimos la fortuna, y lo quiero manifestar, y darle las gracias a mi primo ingeniero Juan Gilberto Castorena, que él fue el que nos abrió las puertas. De hecho, nosotros tuvimos a dónde llegar, y eso ya fue una ventajísima. Yo en principio, al terminar la secundaria, con un tío mío que estábamos en el mismo grado, intentamos Monterrey. Saliendo de la secundaria nos fuimos a Monterrey, pero también Monterrey era, o es todavía, no lo sé, también localista, protector de sus, digamos, habitantes. Sí. Todo un fuereño, llamarle de esa manera, teníamos que demostrar o un tutorazgo allá, o que vivíamos allá, o parentesco, familia. Entonces, de esa manera él pudo proteger el otro, era su hermano. Un tío mío ya estaba allá. Nos fuimos allá con esa intención de estudiar en Monterrey, pero no me pudieron proteger, y nada más pudo proteger a mi tío, que éramos de casi de la misma edad. Entonces, estando yo en Monterrey, me hablan de la casa y me dice, fue Gilberto, me dice, pues ya tiene que ver, si quiere aquel venir a México, ya están haciendo las inscripciones en la Ciudad de México. Entonces, al ver que yo ya no tenía cabida allá, me vengo a Rincón y ya me fui para la Ciudad de México. Y digo eso, que gracias a él, teniendo dónde llegar a cualquier parte del mundo, ya es una ventaja. Sí. Entonces, a mí me tocó, me parece que un par de años, porque él ya estaba en un grado, sería tercero o segundo, tercero, alguna cosa así. Entonces me tocaron la parte de la vocacional. Ya, vocacional. Yo hice la vocacional 2, exactamente en la Ciudadela. Y tenía otro plan, se entraba en enero. Y aquí teníamos el plan B, y allá que era el plan A, y allá se entraba, eran diferentes, sí, ¿no? Sí, porque terminando la secundaria, que fue en el curso verano, sí, que sería que junio, terminamos en junio, entonces terminando junio nos fuimos para allá, y no se tenía, entonces ya pasamos como 3 meses, lo que quiere decir que sí, efectivamente fue en invierno, las inscripciones allá. Ya fuimos allá y pues nos quedamos ahí en la vocacional 2. Y la Ciudadela, y adelante está la vocacional, la preparatoria 2, que también la preparatoria era la preparatoria, sí, donde se inició el conflicto 68. Sí.
Entre la prepa y la vocacional. Aunque realmente la que fue la Isaac Chortorena era preparatoria privada afiliada a la UNAM. A la UNAM, sí. Sí, alguna cosa así. Pero no, ahí teníamos en aquel entonces, me hace recordar aquí Arturo, teníamos la vocacional 2 y la vocacional 5, ahí en la Ciudadela. Entonces, para ese tiempo... La 2 era de Ingeniería y Ciencias Físicas. Al no haber preparatoria aquí en Rincón, entonces, de hecho yo me fui muy joven en Rincón, tenía pasado los 15 años, porque ya hice la preparatoria, y si recuerdan, eran 2 años. Entonces hacíamos la preparatoria en 2 años. En 2 años. Y luego ya, para ese tiempo me da la impresión que Gilberto ya se estaba recibiendo, ya estaba graduando él. Pero luego llegó su hermano, el doctor Gustavo, sí, que me adoptó también. Entonces yo prácticamente fui protegido de ellos. Ya se me acrecentó la cuestión de los toros, porque ellos, que ya eran profesionistas, pues me mandaban a mí a comprar los boletos. Y en aquellos tiempos había tanta demanda que teníamos que ir el sábado, cuando se cerraba el derecho de apartado. Sí. Entonces ya desde el sábado empezaban a vender, para no correr el riesgo del domingo, quedarnos sin boletos. Me mandaban el sábado, me daban el dinero, me pagaban todo. Había otro paisano que también, muy aficionado a los toros, varios paisanos que ya eran profesionistas. Entonces me pagaban mi boleto, pero la condición era que yo sacara y fuera a comprarlos, ¿no? Pero por el gusto ese... por todo Insurgentes hasta la taquilla. La taquilla de la Plaza México. El otro amigo que nos adoptó también bien, secretario de Gómez Villanueva, secretario particular, entonces pues estábamos en buenas manos, entonces pues nos facilitaron mucho de alguna manera, y Gilberto fue pionero en esa cuestión. Si yo, donde tengo la oportunidad de manifestarlo, no me lo guardo. Terminaste tu vocacional en la 2 y de ahí te fuiste ya a Zacatenco. A Zacatenco, exactamente. A la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sí, Y platícanos cómo te sentías allá en esa gran instituto. Sí, a nivel nacional, gran instituto. Sí. En realidad para nosotros era pues un privilegio de venir de un pueblo donde ni preparatoria había, ir a un instituto como aquel tipo, pues era mucho. Pero nos adaptamos, tuvimos los problemas naturales que todos los estudiantes tenemos, y las vicisitudes económicas y de todo tipo. Pero pues gracias a Dios salimos adelante. Pero tiene, bueno, yo lo recuerdo, tiene un crecimiento, ¿verdad? Como persona, ese impacto de vivir, tú lo decías, de una ciudad pequeña, Rincón de Romos en ese tiempo, a llegar a la gran capital. A la gran capital. Sin conocer prácticamente bien Aguascalientes, de hecho. Era mucho, entonces yo creo que sí se necesitaba tener carácter. Uno de los pasajes, yo lo he comentado, estaría yo en tercero, cursando el tercer año, y me atrasé en una o dos materias. Entonces le digo yo a mi padre: pues yo veo que la situación económica está poco apretada, que sea tal si le ayudo, yo puedo conseguir trabajo. Y efectivamente, de dibujante teníamos una calidad de dibujo, yo sentía que tenía facultades para dibujar. Dije, pues consigo fácil un trabajo de dibujo, y ya me ayudo. Me contesta: pues ¿de cuántos años es tu carrera? No, pues de 5 años. ¿Y cuántos llevas? Pues 3. Pues por 2 que te faltan, no te preocupes. Después de esos 2, te dedicas a trabajar. Fue un tremendo puyazo que me metió, ¿no? Yo dije, pues si aquí ya fracaso, pues le echo la culpa que ya tuve que trabajar. Pero ¿dónde me contesta? No, de esos 5 años yo soy responsable. De allí en adelante te dedicas a trabajar. Entonces, pues tuve que redoblar
y salí junto con mi generación. No perdí absolutamente nada. Pero sí lo que perdí fue la beca. Eso, yo también. Perdí la beca. Todos llorábamos por una Sí, bequita. sí, no. En la secundaria, ¿cómo era en Rincón? A ver, platícanos. La secundaria era básquetbol, béisbol, amigas, eso era la secundaria. No me acuerdo, así que venía la temporada de exámenes un par de días antes pero eso era básquetbol, béisbol. Veníamos a jugar aquí contra que el Portugal y que el Maril, el Margil, y éramos los rancheritos. Ahí van a venir los rancherillos a jugar. Jugábamos en la cancha del Estado. La cancha del Estado, que está ahora un mercado. Allí sí. Propiamente ni siquiera es un mercado, es una plazuela. Le llamamos la cancha del Estado, y era la ingeniero J.M. Rodríguez. Ese era el nombre oficial. Pues era de básquetbol, ¿verdad? Ahí jugaban las Panteras inicialmente también. ¿Sí? Se realizaban en ahí los grandiosos juegos nacionales, donde Aguascalientes también destacaba el básquetbol. Aquellos partidos contra Chihuahua, pero bueno, es que sí era de cortito en aquellos años, Arturo. Me gustaba mucho el béisbol y me tocó jugar en el Romo Chávez, cuando no era tampoco el Romo Chávez, era un par de gradas, creo, me acuerdo, algo así, ¿no? El Romo Chávez, no. Después, yo lo recuerdo por historia, que después de una inundación ya fue Romo Chávez, pero hubo una inundación por allá que era en el año 59. Y en el 59 se llamaba de otra forma y tenía otra forma, pero... Pues era el puro campo al que nos referíamos, ¿no? No me acuerdo que hayamos... Que hubiera tribunas, pues no. No, o que... Había unas de madera. Algo así. Sí. Y también que no me acuerdo habiendo diciendo, vamos al Romo Chávez, a lo mejor ni tenía Romo Chávez. Vamos a ir a jugar béisbol a Aguascalientes. Pues era un lujazo. Era un lujo, sí. Eso era lo que era la secundaria, puro... Pero es una parte de la vida, de la historia. Sí. Luego le deja uno muchas huellas a la secundaria. Por eso te preguntaba, ¿qué tal en la secundaria? Ya me dijiste, deporte y arquería y compañeras. Creo que incluso mi primo no hizo ni la secundaria en Rincón. Se me que no la hizo, se me que la hizo acá en Aguascalientes, Gilberto. Porque yo creo que no le tocó ni siquiera todavía la secundaria. Eso ya fueron generaciones más atrás que él. Me da la impresión, porque mi primo, el doctor, tampoco, no creo que le haya tocado. Y tuvieron que salir mucho antes a abrir brecha. Sí, yo lo recuerdo, porque se nos llevan algunos años, ¿verdad? Sí. Lo respetamos porque nos enseñaron a respetar a los mayores. Saber y gobierno. Sí, y qué bueno que abrió el camino y que saliste tú de ingeniero. Mecánico. Ingeniero mecánico. En la especialidad yo me especialicé en ferrocarriles. Ferrocarriles, salgo, bueno, a mí me gustó mucho, yo no sé por qué me gustaba ser maestro. Sí. Entonces, también intenté ir a San Marcos. Zacatecas, que es la normal. La normal. Y presentamos el examen. Y no me tocó. O no me quedé, o no califiqué. Y pues en eso ya México, pues me fui para México. Y antes de terminar la carrera, tuve la oportunidad de conseguir una plaza. Y entonces ya estaba muy próximo el fin de la carrera y pude compaginar dar clases. Entré a una secundaria y en las tardes... ¿Cómo se llamaba la secundaria? Creo que tenía un número, creo 34, 30. ¿Y dónde estaba? Esa estaba en la colonia, no me acuerdo. Y el nombre se me va de la calle. Estaba en el norte, para el lado norte. Muy cerca de la central del norte. Sí. Muy cerca. Bueno, con eso nos quedamos cercanas a la central del norte. Sí. Y después de estar en la Roma, cambiarnos a la Santa María de la Ribera, que es donde creo tuviste oportunidad de visitarnos. Yo tuve la oportunidad, ya eran muchos. Ya era una embajada. Ahí le llamaban. Muchos que iban a estudiar y muchos que iban de paseo. Y llegaban a la embajada de Rincón.
en la embajada de Rincón, que era hervía, los fines de semana se hervía. Sí. ¿No les tocó a ustedes estar en la casa del profesor Olivares? Le llamaban la casa del estudiante de Aguascalientes, en la casa de Heraldo, algunos de mis compañeros les tocó, pero en ese tiempo la casa del estudiante era regularmente puros parientes. Sí, ¿verdad? Todos de pabellón. Los parientes de pabellón y parientes por los dos lados, tanto por lo Ventura, por los Olivares, por algunos Rodríguez, por algunas partes, pero de todos modos nos queríamos y teníamos equipos allá en el Politécnico, equipos de básquetbol y jugábamos en los torneos del Distrito Federal y teníamos buena calificado. Y te digo que en esa época pues sentí tanto el protectorado del doctor, mi primo, que yo estaba muy chico. Entonces con la protección que me daba, yo lo vine considerando a la larga como mi segundo papá. De hecho, en ese periodo de tiempo, y conviví más con él que con mi propio padre, o con el doctor Gustavo. No, yo lo recuerdo con mucho cariño, pero con mucho cariño. Me buscaba mucho, me procuraba un gran taurino. Tenía una concepción muy clara. No hemos entrado en términos taurinos, pero ya me adelanté un poquito. No, y ahí vamos a ver. Qué concepción tan clara tenía de los conceptos taurinos. En 2 o 3 patadas te ubicaba y te decía qué hace el toro y qué hace el torero. Así. Y siempre íbamos, el doctor, Juan Manuel Muro, que era el secretario particular de Villanueva, y él anduvo por toda la carrera de Villanueva, desde el agrario, el PRI, el senador, donde quiera. Ese era inamovible. Y también era del grupo, de los que tenían que ir a los toros, otro era uno de los marín. Entonces yo atrás de ellos, pues te daba la oportunidad de oír y aprender, porque oías cosas técnicas y ya no elementales del toreo, sino cosas que uno, pues se le pasaban todas esas cosas y uno escuchaba. Antes de seguir ahí, me regreso otra vez un poquito. ¿Tuviste contacto de niño con el ganado bravo o no? Sí, bueno, muy poco, casi nada, porque les quitan los terrenos allá y la ganadería la transportan a Rincón. De eso sí ya me acuerdo algo, porque estuvo en Rincón la ganadería, en las afueras del pueblo, y luego después estaba abandonada la hacienda del Saucillo, allí le prestaban los corrales. Entonces fue un lote, me acuerdo, alguna cosa así, 30 vacas y un semental. Eso es lo que, pero nunca se dejó de llevar. Como ya lo saben, mi abuelito, don Pedro, que es el fundador de la ganadería, y en colaboración de todos sus hijos, porque todos, unos más, otros menos, todos eran aficionados. Eso lo quería ver más adelante, quería saber si de niño habías tenido un contacto así con la ganadería. Por lo que nos estás platicando, pues sin embargo, sí, de muy jovencito fuiste a ver a las figuras. Tuvimos los que vivíamos allá esa gracia y esa oportunidad de estar viendo las figuras, porque aparte era barato, no era caro, los toros allá. Pero mira, barato. Sí. Te digo porque era barato porque te salía gratis, ¿verdad? Y como te digo, muy pronto tuvimos que irnos, entonces, y como todo lo manejaban, que en ese tiempo los tíos todos estaban jóvenes y todos sabían hacer el trabajo, pues no te dejaban absolutamente a ti nada. O sobrinos más grandes ya que también sí les gustaba, en el caso de Amadeo, y otros primos también que le hacían a la charrería, pues ¿qué te quedaba? Entonces, y todos los tíos sabían hacer el trabajo. Todos eran de a caballo, todos eran campesinos, todos rancheros. Entonces, de niño propiamente no tuviste. No. Regresando otra vez, ya saliste, te hiciste profesor a la par de estar saliendo ya de la escuela. Sí. Pero también me comentabas que te gustaba vías férreas. Yo me gradué en el 72.
Para ese tiempo ya tenía un par de años de profesor. Y pude, saliendo de la escuela, apliqué para ferrocarriles, pude entrar y pude compaginar las dos. En ferrocarriles entraba a las 9 y salía a las 3, y en la escuela entraba a las 5 y salía a las 8. Entonces prácticamente todo, y a todo, al ferrocarriles me iba caminando. Prácticamente de Santa María. No era cuadritas. Ándale, Santa María. ¿Cuáles distancias? Nada, caminando. A la escuela, tomaba el camión en la esquina y me dejaba enfrente. De regreso lo tomaba enfrente y me dejaba en la esquina. Entonces no necesitaba nada, absolutamente nada. Absoluto. Entonces en ferrocarriles, allí duré del 72 al 78 me parece. De ahí me enrolé en una compañía que les llamaban transnacionales, y esa me dio la oportunidad de crecer, me dio la oportunidad de viajar, y para ese tiempo pues era novedoso, ¿no? Entonces ¿A dónde? principalmente Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, porque allá hay muchas compañías. El Ferrocarriles Nacionales de México se maneja por un tratado con Estados Unidos de Canadá. El comportamiento, el tratamiento que se le da a los ferrocarriles en México es el mismo que se le debe por regulaciones dar en Estados Unidos y en Canadá. Por eso un carro de México podía transportarse hasta Canadá, y lo mismo de Canadá a México, atravesando todo Estados Unidos, lo mismo de aquí para allá. Es el mismo, la regulación federal de ferrocarriles. Venía yo muy seguido aquí a Aguascalientes, ahora Centurias, sí, a los talleres más importantes. Los talleres los talleres estaban diseñados para sacar 12 carros diarios. Desde que entraba, que le ponían los trucks, que son las ruedas, los ejes, sí, y eso, desde ahí tenía que salir pintado al final. Creo que se llegó a producir 8 o 9 diarios. Y yo venía muy seguido aquí a Aguascalientes. ¿En qué departamento de ferrocarriles? Yo estuve en el departamento de capacitación, donde se tenía que capacitar al personal, de cambiar conocimientos mal aprendidos o mal, que las costumbres los iban llevando a hacerlo así. Entonces venía gente en ese departamento, venía gente de Venezuela, de Centroamérica también, venían, porque Ferrocarriles era una institución muy importante. Era una industria a nivel latinoamericano. Sí, señor. Entonces teníamos muchas personas que venían a capacitarse, como nosotros también teníamos que ir allá, pero ellos venían a la Ciudad de México. Y luego ya de ahí se les llevó una a San Luis, que está la Casa Redonda, sí, y aquí principalmente a Aguascalientes, y empieza el boom de Ciudad Sagún. Sí. Empezaron ya a la construcción de carros, tanto para el metro como para Nacionales de México. Principalmente para el metro. Uh-huh. Y también eran puras compañías francesas. Sí. Entonces, cuando yo me enrolo en esta otra compañía, ya no era trabajador de ferrocarriles, fui proveedor como de ferrocarriles. Todo lo que se importaba era el cliente Ferrocarriles y Ciudad Sagún. Y la planta de la compañía estaba en Tlalnepantla. Ahorita que lo hace de Ciudad Sagún, nuevamente resucitada, y hoy se están haciendo los carros para el ferrocarril de Yucatán, es el nuevo. Qué interesante, ¿verdad? Nada más fue muy bien, sí, cultural. Y movíamos mucho, visitábamos mucho también el sureste, porque ya aunque tenían vía angosta, eran ferrocarriles, sí, claro, y necesitaban sus refacciones, todo lo que involucra el mantenimiento de los carros, mucho acá para el Sonora, Sinaloa, que estaba también el ferrocarril del Pacífico. Y pues era todo eso. Era todo un sistema muy grande. Y era de hecho que les voy a contar a ustedes, ferrocarrilero, Aguascalientes. Era clase media, alta, ¿no? Sí, claro.
llegó Aguascalientes a depender propiamente toda la economía de los ferrocarriles, de esos grandes talleres ferroviarios que estuvo aquí. O sea, de ese tamaño era nuestra dependencia económica, porque fue muy grande, fueron muy grandes, y había todo un instituto de capacitación. Ese tío. O sea, exactamente, el instituto de capacitación estaba en Buenavista. ¿Te recuerdan? Le llamábamos el edificio Estrella. Un edificio ya para ese tiempo que eran de mencionar 10, 12, algo así de pisos, en forma de estrella. Eso era de ferrocarriles. Y enfrente de Buenavista. Enfrente de Buenavista lo conocí yo. ¿No? Y entonces ingresaste a alguna empresa extranjera y ahí eras proveedor ahora de donde nació tu experiencia en ferrocarril, que fue en Ferrocarril Nacional de México. Después ya le suministrábamos pues muchas parte para abrir mecanismos para abrir y cerrar las puertas, para los rodamientos, los Timken todavía, pero era una variedad muy, muy grande. Incluso después llegamos hasta venderle carros enteros. Carros enteros, de segunda, pero sí traídos de Estados Unidos. Entonces esa parte me tocaba ir, inspeccionar y ya venir con las características de la cantidad. Le vendimos también a Cementera, a Cruz Azul. A Cruz Azul. También a Cruz Azul. Cruz Azul tiene sus propios ferrocarriles para sus propios carros. Nacionales de México le manejaban porque la línea era Nacionales de México. Y él te puede dar el servicio de manejar tus propios carros particulares. Y después yo vi la diferencia. Me casé. Ya viene el primer niño. Y vi lo que estaba cambiando en la Ciudad de México, lo que comentábamos previamente. Empecé a notar que ya no estaba siendo muy delicioso vivir en la capital. Disfrutaste algunos años, pero la mejor época de la Ciudad de México. En cuanto empezó a crecer, ¿qué dijiste? Ya no. Comentábamos que la Ciudad de México era una delicia vivir en la Ciudad de México. Los 60, 70, para mí, ¿eh? Claro. 70 parte de los 80. Era todo tranquilo, se podía ver donde uno quisiera, con aquella tranquilidad. Y vi ese cambio, entonces, y ya, ahora sí, ya con el gusano metido de los toros, porque yo veía y veía acá, y pues hay el dicho aquel que la cabra tira al monte. Entonces, teniendo un trabajo de calidad, ese era un trabajo de calidad que yo tenía, no es presunción ni mucho menos, pero dije, no, ya es tiempo de irnos a la ganadería, y cometí ese error, de alguna manera, ¿verdad? Entonces yo dije, voy, y ahora, regresando con mi primo, tío, yo le decía primo, pero es mi tío, él se hace muy próspero en Monterrey, y me propone venir a poner un negocio aquí a la ciudad, Aguascalientes. Yo ya en México, y él me propone poner de lo que él maneja allá, me propone manejar un negocio aquí en Aguascalientes, me ponía en la mesa así, y yo digo, bueno, pues parece ser que es interesante, muevo mi familia para allá, me muevo a Aguascalientes, es una ciudad muy agradable, como aquella principal del principio de la Ciudad de México, y dije, pues es atractivo. Vengo, y efectivamente empecé. Y en Carranza, ahí donde fui al café, de hecho ahí puse las oficinas, Arcos, un edificio de Arcos, de la esquina, ¿verdad? Ahí puse la oficina. Y vine a darme cuenta que yo no era comerciante. Empecé a batallar, traía, y los primos me decían, hey, manejaba todo el material, láminas y todo. Hey, pues fíjame una, sí, ándale. Ya después ahí me pagaban. Entonces yo me dije, bueno, esto no está creciendo, vi que eso. Entonces ya me dediqué a manejar la ganadería. Me indemnizaron allá, me traigo mis recursos, pensé que también con eso lo podía hacer. Ya indemnizado,
Y dije, bueno, es con este dinero voy a vivir toda la vida. Pues nada de eso, nada de eso. Aquí se fue y se fue todo. Las experiencias de la vida que nos hacen crecer, ¿verdad? Porque todo eso nos hace crecer. A veces toma una pequeña decisión y luego tiene unas consecuencias. Las consecuencias, sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a ir a un corte comercial. Corte comercial. No es corte comercial. Aquí es un corte en este programa técnico que se llama La Entrevista. La entrevista.